Fanáticos, antes de que empiecen a ver este video, les recomiendo bajarse la app de OneFootball, donde pueden ver los partidos en vivo de la Liga MX, además de noticias y los marcadores de los partidos de sus equipos preferidos, y pueden seguir a sus jugadores y estar atentos a las transferencias del mercado. Bájense OneFootball en el link de acá abajo en la descripción y continúen viendo este video. Bienvenidos fanáticos a un nuevo capítulo de esta gran sección. Hoy hablaremos de un luchador que está en la boca de todos debido a su regreso en SummerSlam. El único en conquistar la racha invicta Undertaker, el creador de Suplex City. Alguien que ha sido multicampeón en la compañía, destrozando a cada rival que se cruza en su camino. Bienvenidos a la dominante evolución de Brock Lesnar. Antes de comenzar, importante decir que solo nos enfocaremos en su paso por WWE, y si quieres que hablemos sobre su paso de la UFC también, solo dale like a este video y sin más preámbulo, comencemos. Brock Lesnar Edward nació el 12 de julio de 1977 en Webster, Dakota del Sur. Creció en la granja de sus padres y a los 17 años se unió a la Guardia Nacional del Ejército y fue asignado a un trabajo de oficina después de ser diagnosticado con un daltonismo rojo-verde, pero no duraría mucho ya que fue despedido. En su juventud, el wrestling no era su único pasatiempo, mientras entrenaba lucha libre y también practicaba fútbol americano. En la Universidad de Minnesota comenzó a entrenar lucha libre de manera más seguida, y ahí fue donde conoció a Shelton Benjamin. Lesnar tuvo varios años de entrenamiento donde sumó diferentes títulos y logros locales. En el 2000 firmaría con WWF, en donde comenzaría una carrera en el wrestling profesional, con muchas aspiraciones y expectativas. Fue enviado al territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling, en donde conoció a su futuro manager Paul Heyman. En OVW se juntó con Shelton Benjamin, donde consiguieron los campeonatos en pareja. Luego de esto, Brock tuvo varios combates de desarrollo, comenzando a forjar su estilo en el ring, y finalmente en marzo de 2002 debutaría en Raw como un heel, interrumpiendo el combate por el campeonato hardcore, acompañado de no otro que Paul Heyman, quien se volvería un pilar fundamental para la totalidad de su carrera. Con esto, Lesnar sería reclutado por Raw y sería Heyman quien apodaría a Brock como The Next Big Thing, ya que en su primer pay-per-view derrotó a los Hardy Boys sin mayores problemas, venciendo a Jeff por nocaut, por lo que el árbitro definió que no podía continuar. Lesnar entraría en una rivalidad con los hermanos, en donde Brock, después de varios acontecimientos y combates, ganaría el feudo en Judgment Day, viéndose imponente y temible, forjando un gran camino a futuro. En junio del mismo año ganaría el torneo King of the Ring tras derrotar a RVD, ganando además una oportunidad titular por el oro máximo en SummerSlam, en donde llegaría el primer gran momento de Brock, ya que lograría derrotar a La Roca, quien era el flamante campeón indiscutido, convirtiéndose en el luchador más joven en conseguir dicho logro, además de ser el segundo más rápido en conseguir un título máximo. Tras esto, el título fue exclusivo de SmackDown, cambiando su nombre a Campeonato de WWE. La popularidad de Lesnar comenzó a subir como la espuma, estando en la cima de la montaña. Todo esto llevó a una rivalidad con Undertaker, quien no le puso las cosas nada fácil en un feudo muy intenso donde ocurrieron muchas cosas que les recomiendo ver, y lucharon en más de un pay-per-view, pero finalmente la bestia en Hell in a Cell ganó la rivalidad y continuó defendiendo su título frente a exponentes como Edge y Big Show, en donde en medio de esta última rivalidad Heyman traicionaría a su cliente, lo que provocó la derrota de Lesnar y la coronación de Show como nuevo campeón. Esta traición provocó que Brock hiciera su turn face por primera vez. Para vengarse de Show y Heyman, interferiría en su primera defensa titular para provocar que Angle ganara el título en Armageddon. Ese mismo año, Brock participaría en su primer
Royal Rumble, en donde eliminó a Undertaker para llevarse la victoria o que le garantizó un combate por el campeonato de WWE en WrestleMania 19, lo que sería su primera participación en el magno evento. En la lucha, Lesnar logró vencer a Kurt Angle para coronarse campeón de WWE por segunda vez, pero no todo podía salir bien porque Brock esa noche cometió el recordado botch que casi le costó la vida. Luego del magno evento, tuvo una rivalidad con John Cena, en donde Lesnar retendría su campeonato en Backlash. Después retomaría su rivalidad con Big Show, en donde se involucró Rey Mysterio, con quien se enfrentaría en Judgment Day, y ahí Brock se llevaría una gran victoria para obtener la revancha en un SmackDown, donde seríamos testigos de un momentazo que quedaría en la historia de la compañía. Hablamos de cuando el ring sucumbió tras el impacto de Big Show y Brock Lesnar en la lona con un tremendo suplex desde el esquinero. Al final, el reinado de Lesnar terminó en Vengeance, en una triple amenaza donde Angle se llevaría la victoria. Tras su derrota y varias cosas que pasaron entre medio, Brock nuevamente sería heel atacando a Kurt, por lo que pactaron un combate en SummerSlam por el campeonato máximo, pero no le fue bien y tendría su revancha en un Iron Match de SmackDown, donde sí se llevaría la victoria, consiguiendo por tercera vez el campeonato. Después de que Paul Heyman regresara a WWE, el gerente general de la marca azul se reconciliaría con Lesnar, volviendo a ser su manager. Y en Survivor Series, Brock retó a ningún otro que su gran enemigo Angle a una lucha tradicional 5 vs 5, en donde su equipo perdería el combate. Una anécdota sobre su participación en Survivor Series fue que en dicho PPV conoció a Goldberg después de que Lesnar afirmó en una entrevista entre bastidores que podía vencer a cualquiera del mundo. Goldberg interrumpió la entrevista y se presentó a Lesnar, estrechándole la mano antes de irse con una mirada fija. En el Royal Rumble, Lesnar atacó a Goldberg con un F5, lo que le permitió a Kurt Angle eliminar al dueño del martillo neumático, sembrando los inicios de lo que sería para muchos un Dream Match a futuro. Camino a No Way Out comenzaría una rivalidad con Eddie Guerrero, siendo este último el favorito a ganar el feudo. Para muchos era ver a David versus Goliath, con un Lesnar despiadado con intenciones de retener, pero con un Eddie con muchas intenciones de acabar el reinado del terror de la bestia. El combate sería intervenido por Goldberg, quien le aplicó una potente lanza a Brock, lo que ayudó de cierta forma a Guerrero a ganar el combate, coronándose campeón de WWE, celebrando con el público esa noche y dejando un montón de postales inolvidables. Tras esto se comenzó a desarrollar la rivalidad esperada por muchos, Brock versus Goldberg en miras de WrestleMania 20, donde después Stone Cold sería anunciado como el árbitro especial. Sin embargo, había un problema que afectó notablemente el desarrollo de la rivalidad y la emoción que podría generar en los fanáticos, porque solo una semana antes de WrestleMania empezaron los rumores de que Lesnar dejaría a WWE para entrar a la Liga Nacional de Fútbol Americano. Esto provocó que los fanáticos perdieran la atención y el interés de esta lucha, que pasó de ser un Dream Match a un verdadero fracaso. Y el resultado sería que Goldberg derrotaría a Lesnar en una lucha que estuvo lejos de lo esperado, donde protagonizaron no los luchadores, sino que los abucheos y los cánticos en contra de ambos. Después de esta lucha, Lesnar sería efectivamente a la NFL, pero sin éxito, por lo que más tarde volvería al wrestling, pero en empresas niponas, en la cual tuvo diferentes logros y se vio las caras con luchadores como Nakamura. Sin embargo, tendría una segunda oportunidad en la empresa que lo vio crecer y desarrollarse como luchador profesional. En un Raw del año 2012, John Cena saldría a aceptar su derrota contra The Rock, invitando a su rival a que apareciera en escena para felicitarlo. Sin embargo, llegaría la gran sorpresa, ya que Lesnar haría su regreso a WWE tras aproximadamente 9 años de ausencia, con una apariencia dominante, provocando una ovación en el universo, quienes no se esperaban para nada este regreso. Cena estaba impactado y no entendía lo que ocurría. Brock se acercó al ring sin decir nada, aplicó un F5 a John, dejando en claro que venía por él. El gerente general, John Laurinaitis, reveló que firmó con Lesnar para devolver la legitimidad a WWE y convertirse en la nueva cara del negocio. Con esto,
Se comenzó a generar la rivalidad de John Cena con Brock Lesnar camino a Extreme Rules, pero esta vez con un Lesnar despiadado y sanguinario, aumentando su agresividad semana tras semana. Finalmente se verían las caras en el pay-per-view, en donde Brock dominó la mayoría del combate, sacando a pasear toda su agresividad, viéndose imponente e intimidante. Sin embargo, John se llevaría la victoria tras atacarlo con unas cadenas a la cara y aplicarle una AA sobre una escalera metálica, saliendo victorioso pero con un Brock que demostró que venía con una actitud distinta a sus inicios. La noche siguiente en Raw, Brock exigió unas demandas contractuales que incluían recibir su propio jet personal y cambiar el nombre de Raw a Monday Night Raw, protagonizada por Brock Lesnar, a lo que el gerente de operaciones Triple H se negó, por lo que un furioso Lesnar aplicaría un Kimura hasta romperle el brazo al juego, lo que hacía ver a Lesnar como un despiadado en la storyline. La semana siguiente en Raw, su histórico manager Paul Heyman regresó como representante legal de Lesnar, afirmó que él estaba renunciando a WWE y estaba demandando a WWE por incumplimiento de contrato. El juego retaría a Brock a un combate en SummerSlam, pero este se negó. Tras las incitaciones de Stephanie, a Heyman decidió finalmente aceptar. En el evento más caliente del verano, Lesnar se llevaría la victoria tras romperle por segunda vez el brazo a Triple H. La noche siguiente en Raw, Lesnar se declaró a sí mismo el nuevo Rey de Reyes y dijo que dejaría a WWE después de su victoria sobre el juego, afirmando que había conquistado todo en la compañía. Lesnar haría su regreso en 2013 atacando a Vince, quien estaba a punto de despedir a Heyman, y tras esto, Triple H lanzó un desafío a Lesnar solicitando una revancha con él en WrestleMania 29, que Lesnar aceptó, pero solo después de que Triple H firmara a ciegas un contrato del combate, y después de esta firma, la estipulación fue revelada como No Holds Barred, con la carrera de Triple H en juego. Finalmente ambos se verían las caras en WrestleMania 29, donde el juego podría tomar revancha de todo el daño que había provocado a Lesnar en el pasado, derrotando a la bestia y asegurando su carrera, saliendo victorioso en la vitrina de los inmortales. Sin embargo, esto no se quedaría así, ya que se pactaría una revancha en Extreme Rules, pero esta vez dentro de una jaula de acero, donde Lesnar se llevaría finalmente la victoria para poner punto final a su rivalidad. Luego regresaría para comenzar otra, esta vez contra CM Punk camino a SummerSlam, donde pactaron un combate sin descalificación en el evento más caliente del verano, en donde la bestia derrotaría al autoproclamado mejor del mundo. En febrero de 2014, Heyman declaró que Lesnar había solicitado un combate por el campeonato mundial peso pesado en WrestleMania 30, pero recibió un contrato abierto para enfrentarse a cualquier otro luchador de su elección. Para la sorpresa de muchos, Undertaker haría su regreso atacando a Lesnar con una garra contra una mesa, comenzando una rivalidad camino a WrestleMania 30, y todos, absolutamente todos, sabemos lo que sucedió. Tras la cuenta de 1, 2, 3 en esa inolvidable noche, el silencio y el asombro se apoderó del estadio. Lesnar había logrado lo impensado, siendo el 1 en 21. Nadie lo podía creer, y Lesnar fue más temerario que nunca. Camino a SummerSlam, Lesnar haría su regreso como el plan B de la autoridad para retar a John Cena a una lucha por el campeonato de WWE, con el fin de tomar revancha de lo sucedido en 2012. Finalmente, en el pay-per-view, Lesnar humillaría a Cena aplicándole 16 suplex alemanes, dando inicio a Suplex City. John no podía hacer nada para defenderse. Finalmente Cena perdió ese día su campeonato con un Brock que se retiraba del Coliseo como flameante campeón, dejando en claro que esta vez venía por y con todo. Tras esto, se presentó un nuevo diseño del campeonato máximo de la empresa, siendo Lesnar el primer portador de esta nueva presea. La revancha se daría en Night of Champions, donde pese a un cambio notable en la actitud de Cena, no tuvo éxito en conseguir el oro, ya que Rollins intervino haciendo el amago de un canjeo de maletín. La rivalidad se terminaría en Royal Rumble, en una triple amenaza que incluía a Seth. La rivalidad fue bien manejada, con Rollins y Brock como los heels, y finalmente el combate sería entretenido y llamativo, en donde Lesnar se llevaría la victoria, pese a las dificultades en una lucha que dejó diversas postales para el recuerdo. En WrestleMania 31 defendería su campeonato contra Roman Reigns, quien había ganado el Royal Rumble de ese año. El combate era intenso y con un final emocionante, ya que Rollins haría efectivo su contrato frente a la sorpresa de millones de fanáticos quienes no podían creer lo que estábamos viendo.
Finalmente Seth ganaría el combate arrebatando el oro a Brock, quedando la historia como uno de los mejores canjeos de la compañía. La noche siguiente sería suspendido tras atacar a un camarógrafo tras la negación de una revancha por parte de Seth. Lesnar regresó en el episodio del 15 de junio de Raw, siendo elegido por The Authority como el contendiente número 1 del campeonato mundial peso pesado de Rollins en Battleground. En el pay-per-view, Lesnar dominó a Rollins entregando 13 suplexes, dejando en claro su superioridad y que estaba listo para recuperar lo que le correspondía. Sin embargo, se apagaron las luces y Undertaker hace su regreso atacando a Lesnar, provocando la descalificación y la retención del oro para Rollins. Con esto se reanuda su rivalidad hacia SummerSlam, donde el enterrador se llevó la victoria con un polémico y cuestionado final, por lo que se pactaría una revancha en Hell in a Cell dentro de la celda infernal, donde la bestia derrotaría al enterrador, terminando para siempre su rivalidad en una lucha que fue elegida como el combate del año en los premios Slammys. Luego de esto, Brock tuvo rivalidades y luchas de bajo perfil con la familia Wyatt, Dean Ambrose y Orton, y este último recordado por la forma en que Brock le abrió el cráneo a Orton en SummerSlam. Con la salida del WWE 2K17 y el regreso de Goldberg al mundo de los videojuegos, se comenzaría a gestar una esperada rivalidad que no se veía desde WrestleMania 20. Hablamos de Goldberg vs Lesnar, pactándose un combate en Survivor Series donde el icónico se llevaría la victoria en tan solo 1 minuto con 26 segundos, dejando impresionados a los fanáticos. Pero esta no sería la última vez que se verían las caras, porque en el Rumble, Goldberg eliminaría a Lesnar de la lucha y finalmente la rivalidad terminó en WrestleMania 33, donde Goldberg, tras ganar el campeonato universal contra Owens, lo pondría en juego contra la bestia, quien lo derrota a su eterno rival para coronarse campeón universal por primera vez. En su primer reinado tuvo defensas exitosas contra Samoa Joe, Braun Strowman, Kane, Finn Balor, Roman Reigns, derrotó a Styles en Survivor Series y en muchos combates más. Sin embargo, la más importante fue contra Roman Reigns en WrestleMania 34, donde ganó tras aplicar diversos F5, dejando en claro que era superior. La rivalidad continuó en desarrollo, enfrentándose también a un Steel Cage The Greatest Royal Rumble, donde una vez más Lesnar se llevaría la victoria en un polémico final. Otra lucha que tendría contra Roman sería en SummerSlam, donde finalmente el perrote mayor derrotaría a Lesnar, quien se distrajo con la presencia de Braun, quien amenazó con canjear su maletín, poniendo fin a su reinado de 504 días, siendo el sexto reinado de campeonato mundial más largo en la historia de WWE y el más largo desde 1988. Tras esta derrota estuvo ausente durante un tiempo en la compañía. Haría su regreso en Hell in a Cell atacando a Roman y Strowman, lo que llevó a que el gerente general interino, Baron Corbin, programara a Reigns para defender el campeonato universal en un combate de triple amenaza contra Lesnar y Strowman en Crown Jewel. Pero debido al sorpresivo anuncio de Roman sobre su leucemia, se convirtió en un mano a mano entre Strowman y Brock por el campeonato vacante, en donde Lesnar recuperaría el oro en tan solo 3 minutos, comenzando su segundo reinado. Luego derrotaría a Daniel Bryan en Survivor Series, defendiendo a la marca roja nuevamente. En Royal Rumble derrotaría a Finn Balor vía sumisión para retener su oro. Después de esto entraría en una rivalidad contra el ganador del Rumble, Seth Rollins, atacándose mutuamente semana tras semana, calentando motores para lo que se vendría en WrestleMania, donde finalmente Rollins vencería a Lesnar poniendo fin a su reinado de 156 días. Lesnar regresaría en Money in the Bank atacando misteriosamente a Sami Zayn con el fin de entrar al ladder match para aguarle la fiesta a Mustafa Ali, quien estaba a punto de descolgar el maletín. Este resultado no agradó a la mayoría de los fanáticos, quienes no estaban de acuerdo con lo que estaban presenciando, ya que un luchador como Brock no necesita maletines para canjear oportunidades. Finalmente haría efectivo su contrato en Extreme Rules el 14 de julio, justo después de que Rollins y la campeona femenina de Raw, Becky Lynch, retuvieran sus respectivos títulos contra Baron Corbin y Lacey Evans en una lucha por equipos mixtos. Sin embargo, Rollins recuperaría el oro en SummerSlam tras vencer limpiamente a la bestia, poniendo fin a su tercer reinado de tan solo 28 días, lo que molestó a los fanáticos, ya que sentían que el maletín fue realmente desperdiciado. Después de la derrota, como era de costumbre, la bestia se alejó de los rings, pero haría su regreso en el 17 de septiembre de SmackDown para desafiar a Kofi Kingston por su campeonato de WWE.
quien aceptó el desafío. Muchos teníamos claro que el reinado de Kofi estaba por terminar, pero nunca pensamos que sería la forma que ocurrió. El combate se haría el 4 de octubre, en donde Brock ganó con un solo F5 en tan solo 8 segundos, frente a la mirada de Goldberg y Mark Henry, que se encontraba en la arena, y miles de fanáticos, quienes estaban de cierta manera en descontento con la decisión. Además, era el regreso de Lesnar a luchar en SmackDown después de 15 años de no haber pisado un programa de la marca azul. Luego del combate fue sorprendido por Rey Mysterio y un debutante, Caín Velázquez, quien habría terminado con el reinado de Lesnar en UFC. Se pactaría entonces un combate entre los dos para Crown Jewel, donde la bestia cobra venganza en lo ocurrido de las artes marciales y lo derrotó en 5 minutos, en un combate que dejó bastante que desear. Luego Heyman anunció que Lesnar renunciaba a SmackDown con el fin de ir a Raw para verse la cara con Rey. Tras esto defendió su oro contra Rey Mysterio en Survivor Series y haría su regreso en el episodio del 6 de enero del 2020 de Raw para declarar que nadie merecía una oportunidad en el campeonato de WWE para el Royal Rumble, por lo que entraría en ese combate como participante número 1, desatando incertidumbre en el universo y muchos ya lo daban como ganador. En la batalla real, Lesnar eliminó a los primeros 13 participantes sin problemas, siendo dominante, pero generando cierto aburrimiento en el universo. Finalmente sería eliminado por Drew McIntyre, desatando ovación en el estadio, quien sería el ganador al final de la noche. Tras esto, Lesnar retuvo su oro contra Ricochet en Super Showdown en un combate innecesario que solo sirvió para enterrar más la carrera del volador. Después se comenzaría a desarrollar el feudo con Drew, donde el escocés terminó con el reinado de Lesnar en WrestleMania 36. Tras su derrota, Brock desapareció de WWE, pero esta vez era diferente a las veces pasadas, ya que su contrato efectivamente había caducado y sin renovación alguna. Fueron muchas las estipulaciones y rumores que se generaron todo este tiempo, pero algunos fanáticos estaban expectantes a un posible regreso, pero nunca ocurría. Hasta SummerSlam, que volvió con un look diferente a lo que nos tiene acostumbrados, en medio de una gran ovación y buen recibimiento de las personas, con el fin de encarar a su eterno rival Roman Reigns, quien era acompañado por su histórico manager Paul Heyman, quien incluso soltó lágrimas al verlo de vuelta, y todo apunta a que veremos nuevamente esta rivalidad, pero esta vez con ciertos ingredientes distintos que pueden ser más llamativos para los fans. Sin duda que Brock es una leyenda tanto en el wrestling como en la UFC, siendo altamente reconocido, con muchos oponentes que derribó sin problemas, con varios títulos en su cintura y con logros inigualables en ambas disciplinas. Siempre se recordará como alguien amado y odiado, siendo simplemente la bestia encarnada o el 1 en 21 en toda la historia de WWE. Y para ti, te queremos dejar la pregunta: ¿cuál ha sido tu momento favorito de Brock Lesnar en WWE? Te leemos y gracias por ver. Hasta siempre, fanáticos.